Y sí, justo sobre el asesinato del periodista Antonio de la Cruz, el fiscal de Tamaulipas, Irving Barrios, detalló cómo fue el crimen. El periodista inició sus actividades el día de hoy desde muy temprano, que había salido y regresado a su domicilio con la intención de nuevamente salir para llevar a una de sus hijas a su centro de trabajo, cuando al encontrarse dentro de su vehículo dispuesto a emprender movimiento, fueron agredidos por un número aún no determinado de personas. Y el fiscal de Tamaulipas también habló sobre el tipo de arma que se usó en el crimen. De entrada, el calibre pues es un calibre 40, es un calibre de uso exclusivo del ejército que ha sido utilizado en otros eventos aquí en Ciudad Victoria. Es un calibre que ha sido recurrente junto con el 9 milímetros. Son los dos calibres que han participado en el mayor número de eventos aquí en la historia de los últimos 2 o 3 años aquí en Ciudad Victoria. Y en la mañanera de hoy, el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, habló de este asesinato y dijo que no se tenían antecedentes de amenazas a Antonio de la Cruz. Lo dijo así. Hasta el momento no se tiene conocimiento que el periodista haya sido amenazado con anterioridad. No estaba incorporado al mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. No obstante lo anterior, el subsecretario Encinas, a través del mecanismo, ya están en comunicación y van a apoyar a la viuda. Comentar que por instrucciones de la superioridad se estableció comunicación también tanto con la Fiscalía Local de Tamaulipas, pero también con la Fiscalía General de la República. De manera inmediata abrieron una carpeta de investigación y se constituyeron ayer mismo por la tarde un grupo de ministerios públicos, peritos. Bueno, y en un editorial publicado en Expreso Press, el medio en el que trabajaba Antonio, se exige que se haga justicia, que el crimen de nuestro amigo, dicen, no quede impune como muchos otros. Queremos que se les castigue con todo el peso de la ley. Y justamente para hablar de este tema, yo voy a hacer contacto en este momento con Miguel Domínguez Flores. Él es el director editorial de Expreso Victoria. Miguel, ¿cómo estás? Buenos días. Adela, buen día. Pues antes que nada, un abrazo solidario desde aquí. La verdad es que cada vez que muere alguien, ¿no? Y pues sobre todo un colega, nos duele profundamente porque pues tiene que ver con el ejercicio de su profesión, ¿no? Y de su oficio. Yo te quisiera preguntar, ¿cómo están ustedes? ¿Habían recibido algún tipo de amenaza? ¿Cómo han transitado en estos años haciendo su labor periodística? Sí, gracias, Adela. Recientemente no habíamos tenido ningún tipo de amenaza, de advertencia. Sí, quiero decir que a lo largo ya de más de una década, el periódico Expreso, como muchos otros en Tamaulipas, ha sufrido este tipo de incidentes, desafortunadamente. Lo de ayer, desde luego, es un impacto terrible, anímico. Me sirve tu pregunta para reconocer a todo el personal del periódico, que cada vez que ocurre uno de estos hechos lamentables, pues nos da un ejemplo de valentía, de mantenerse firmes en este oficio que elegimos. Pero bueno, sí es verdad que nunca estamos preparados para recibir un golpe como el de ayer. A sabiendas de que pues trabajan y ejercen el periodismo en un lugar pues peligroso, hay que decirlo así, ¿no? Sí, te repito, la experiencia, podríamos hablar de la experiencia de nosotros, del periódico. Hace 10 años estalló un coche bomba en la redacción del diario aquí en Victoria. Hace 3 años asesinaron al jefe del taller de prensa. Ha habido pues ya una cantidad importante de periodistas amenazados, algunos incluso, como nuestro director ejecutivo, hace también 3 años que tuvo que irse del Estado por amenazas muy concretas en redes sociales. En fin, sí, la verdad es que desafortunadamente en esta parte del país, no dudo que también en otras,
pues hemos tenido que acostumbrarnos a trabajar en estas circunstancias, tomando las precauciones debidas, porque tampoco se trata de poner a nadie en riesgo. Sí tenemos muy claro que la vida de los periodistas debe salvaguardarse por encima de cualquier cosa. Protegerse, ¿no? Tratamos de tomar todas las medidas de precaución, pero sí siempre con la claridad de que tampoco debemos callar lo que está pasando. Ustedes, al ejercer el periodismo, como me decías, pues el Estado debe salvaguardar a todos los periodistas, ¿no? ¿Tenían algún tipo de protección? Sí, a raíz de precisamente de un hecho que ocurrió hace un par de años, una amenaza, digo muy rápidamente, nos dejaron unos restos humanos ahí en el estacionamiento del periódico con una amenaza. A raíz de eso nos incorporaron algunos integrantes de la redacción al mecanismo de protección de la Secretaría de Gobernación, que básicamente lo que consiste es en que te dan un botón de pánico. De pánico. Exactamente. Que digo, yo me pongo Antonio no estaba incluido en el mecanismo, y yo me pongo a pensar que de nada hubiera servido activar el botón de pánico en este hecho de ayer. Claro, pero ¿por qué no estaban incluidos, te pregunto? Él cubría adentro del periódico las fuentes, tú lo mencionabas hace un rato, relacionadas con el medio ambiente, con el campo. Últimamente hizo una cobertura muy puntual sobre la crisis que vivimos con la falta de agua acá en esta región del país. En ese tiempo él consideró, supongo yo, que no se sentía en peligro, que no era necesario ser incluido en el mecanismo. Es decir, fue una decisión de cada periodista tomó esa decisión, si quería incluirse o no. Él decidió no hacerlo. Yo supongo que en ese momento él no se sentía en riesgo. Pero como dices, de nada hubiera servido en todo caso el botón de pánico. Miguel, claro. ¿Cómo era tu relación con Toño, como le decían ustedes? ¿Eran amigos, eran cercanos? Digo, eran colaboradores, sin duda, colegas, sí. ¿Pero eran cercanos, eran amigos? Sí, amigos, buenos compañeros de trabajo. Él tiene 25 años en la empresa, tenía 25 años en la empresa, yo tengo relativamente poco, pero sí puedo decir que era un hombre muy profesional, una muy buena persona. Yo creo que cualquiera que le preguntes que lo haya conocido te va a decir que era una persona muy tranquila. De repente uno veía sus publicaciones en las redes sociales muy valientes, muy críticas, y contrastaban con la dulzura que él mostraba en persona, un tipo muy amable. Muy buena gente. Y además muy orientado a su trabajo, a su familia, entiendo, ¿no? Absolutamente. Esa es lo que a nosotros nos da la certeza de que este hecho evidentemente está vinculado con su trabajo. Era un hombre entregado 100% al periodismo y a su familia, no había más. Que entiendo que así lo dijo el fiscal del Estado, y esta mañana, hoy en la mañanera, también el subsecretario de Seguridad. Ahora, ¿cómo te enteras tú de este asesinato, Miguel? Muy temprano me habla un compañero reportero para... bueno, nosotros lo que hacemos en Expreso es un poco, ante esta dificultad que hay de acudir a los lugares para cubrir este tipo de hechos, publicamos alertas en redes sociales. En tal lugar ocurrió esto, no circule por ahí. Nosotros lo publicamos en la colonia cerca de Tamatán, un ataque armado contra 2 personas. A los 3 minutos de publicarlo... Nunca hubieras pensado que se trataba... A los 3 minutos me habla un compañero para decirme que fue él. ¿Cómo está su hija, sabes? Muy grave. Sabemos que está muy grave. Supongo que cuando te enteras que es él, debió de haber sido pues muy traumático, muy choqueante, ¿no? Sí, para todos. Fue pues, nunca estás preparado para recibir ese tipo de noticias, mucho menos para pues también hacer tu labor periodística, ¿no? En ese momento también tienes que empezar a cuestionarte, pues, a pensar qué vas a hacer, cómo lo vas a transmitir, cómo lo vas a cubrir. Sí, no fue un momento fácil, pero bueno, es también nuestra obligación. ¿Cómo lo transitaron? ¿Tuvieron una junta? ¿Decidieron cómo se iba a cubrir? ¿Qué se iba a hacer? Yo soy el director editorial, el director general pasó por mí, junto con el director general adjunto, es decir, prácticamente toda la redacción nos fuimos al lugar de los hechos. También queríamos estar con su familia.
Y ahí en el lugar, mientras veíamos el trabajo que hacían las autoridades, pues tomábamos las decisiones que fuimos tomando durante el día. Su hija de 33 años, ¿cuántos hijos tiene? 23 años. Era 23, la hija menor. Perdón, 23. Perdón, es la hija menor, tiene 23 años. Tiene 2 hijas más, no sé las edades, pero son mayores. Mayores. ¿Y su esposa, la madre de...? Su esposa no estaba en el lugar. Ayer se causó mucha confusión ahí en redes sociales. Se decía que ella había estado también, había sido víctima del ataque. No fue así, ella no estaba en la ciudad. Se trataba de su hija. Ellos son de un lugar aquí cerca de Victoria, Tula, Tamaulipas. Entonces ella, no sé bien por qué, estaba ya en su lugar de origen. Obviamente en cuanto se entera, pues se vino para acá, pero el ataque fue contra él y contra su hija. Contra su hija. Además, estaba saliendo de su casa, justo en su casa, y esto hace pensar, ¿no?, que pues fue un ataque hacia él, directo hacia él. Y sí, es una calle casi una privada, muy escondida, es decir, evidentemente es alguien que lo estaba vigilando. No es transitada, exacto. Ahora, tú decías, Miguel, que sin duda tiene que ver con su actividad periodística. Y me decías también que pues estaba cubriendo asuntos del campo, del agua, ¿no?, más social, digamos. Sin embargo, sí era muy crítico del gobierno. ¿Por dónde? ¿De dónde? ¿Qué piensan ustedes al respecto? Muy difícil saberlo. Yo he querido hacer mucho hincapié en que a la par de su labor con nosotros en el periódico, Antonio era un profesional de las redes sociales, era un tuitero muy activo con muchos seguidores en Tamaulipas, donde él por su cuenta cubría, reportaba temas de todo tipo, incluidos la seguridad y la política, y era muy crítico, sí, hay que decirlo, con muchas y muy diversas autoridades. La verdad es que sería muy difícil especular por dónde podría venir esta agresión. Pero sin duda del crimen organizado, ¿no? ¿Es lo que están pensando ustedes? ¿O? Mira, en esta ciudad, en este estado, quizás en este país, es difícil que ocurran este tipo de homicidios sin que esté involucrado el crimen organizado. Nosotros lo que exigimos es que se conozca no solo que se detenga a los autores materiales, que sabemos que es algo que puede ocurrir, que seguramente va a ocurrir en estos días. Pues sí, pero ¿y luego? Que se conozca el móvil real de lo que pasó. Si hay alguien detrás de esto, también que sea castigado. Pues sí, sin duda, ¿no? El gobierno del estado, las autoridades se comunicaron con ustedes, Miguel, el gobierno federal. ¿Quién se ha comunicado con ustedes? Sí, pues todos los niveles de gobierno desde ayer entraron en comunicación con nosotros, pues un poco cumpliendo con los protocolos habituales de este tipo de casos. ¿El gobernador del estado les llamó? Sí, se comunicó a la Dirección General del periódico, pues para garantizar que este tema no va a quedar impune. También de la Subsecretaría de Seguridad Pública Federal también se pusieron en comunicación. En fin, sí han estado al pendiente, eso hay que decir. Entiendo que pues ni siquiera se sabe con certeza el número de actores que participaron en este ataque, ¿no? Hay algunos reportes que dicen que habrían sido 2. No sé si ustedes tengan más detalles al respecto. No, se habla de que iban en una motocicleta, entonces eso nos hace pensar que hubieran sido máximo 2, pero tampoco está del todo claro. Ya. ¿Van a pedir más seguridad ustedes? ¿Se les han ofrecido? ¿Se les ha ofrecido? ¿Qué piensan hacer también ustedes, no? Porque... Se nos ha ofrecido, sí. Estamos valorándolo hoy. ¿Qué medidas vamos a tomar en ese sentido? Ahora, tú hacías un breve recuento de los incidentes y ahora estas tragedias que han estado ocurriendo, ¿no? Contra periodistas. Han sido 3 durante esta administración, 3 periodistas asesinados en Tamaulipas, ¿no? Durante esta administración en el estado. ¿Qué pasa con esta situación en Tamaulipas? Yo el análisis que hago es que, pues un poco lo que pasa, lo que está pasando justamente con esta crisis de violencia contra periodistas en el país es pues la impunidad, el gran causante, por duro que suene. Sí, porque hay permiso para matar.
Se ha vuelto muy fácil, muy barato matar a un periodista, como matar a un montón de Sí. gente de otros oficios, desafortunadamente en el país. Pues yo te mando un abrazo bien apretado, te agradezco mucho. Eh, Supongo que todos están muy, no solamente muy dolidos, doloridos, consternados, pero seriamente preocupados, ¿no? Como tú decías, pues es momento de que cada quien haga una reflexión, ¿no? Sí, porque resulta que la vida, como tú dices, hay tal permiso para matar que la vida, ¿cuánto vale la vida de un periodista en estos estados tan violentos, ¿no? Correcto, sí, sí, nuestra confianza es que este sea un parteaguas y que no sea un crimen más que quede en la impunidad. ¿Ustedes están pendientes del estado de salud de la hija? Me decías, está muy grave. Sí. ¿Qué les dicen los médicos, además de que su estado es delicado? El pronóstico es muy, muy reservado. No quisiera yo entrar en más detalles, pero sí está muy complicada la situación. Híjole, ¿dónde recibió ella? En la cabeza. En la cabeza. Híjoles, no puedo ni pensar cómo está la madre, ¿no? Y las hermanas. Yo creo que de todo esto, eso es lo que nos resulta más inexplicable, más terrible, el hecho de que hayan atentado contra su hija también. Sí, esto es terrible. ¿Sería una bala mal dirigida? Es lo que no nos queda claro. Entendemos lo que decía el fiscal es que Antonio recibió 4 disparos y ella 1. Eso nos hace pensar que quizás sí fue pues una bala que no debió haber ido contra ella. No lo sabemos. Pues sí, pero las balas no deberían de ir contra nadie, ¿no? Correcto. Esto de abrazos no balazos, hay demasiados balazos en este país, ¿no? Así es. Pues yo te agradezco mucho, les mando a todos un abrazo bien apretado, por supuesto nuestra solidaridad y un espacio abierto para hablar de los temas, y aunque sea desde aquí, pues que reciban todos ustedes y todos los colegas, ¿no?, que están ejerciendo el periodismo con altos niveles de peligrosidad, ¿no? No puede ser que México sea uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, ¿no? El segundo después de Siria, un país en guerra. Es terrible. Muchas gracias, Adela. Y cuídense mucho. ¿Van a tener más seguridad, otro tipo de seguridad? Me decías que pues sí se habían contactado con ustedes las autoridades, pero ¿habrá otro tipo de seguridad para todos ustedes? Hoy lo estamos valorando también. En estos casos, te repito, desafortunadamente tenemos experiencia y también depende mucho de la decisión personal de cada uno de los periodistas. Lo entiendo. Entonces perfectamente. estamos hoy revisando eso. Sí, lo entiendo perfectamente, pero insisto, un botón de pánico ya se ha comprobado con la vida de muchos colegas, no es suficiente, ¿no? Es correcto. Te mando un abrazo y muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Miguel Domínguez Flores, director editorial de Expreso Victoria. Y bueno, pues, ¿qué está pasando en estos estados? ¿Qué está pasando en el país? Yo lo he venido diciendo, yo no sé si con demasiada insistencia, lo que sí sé es que es necesario y que pues no está siendo suficiente que alcemos la voz, ¿no? Porque no está llegando nuestros gritos de protesta, de exigencia a donde tienen que llegar. Yo no sé hasta dónde sea demasiado insistente, pero lo que sí sé es que es urgente y muy necesario que ya se haga algo al respecto. ¿Qué está pasando en el país? ¿Qué está pasando con nuestros colegas que tienen como única misión y objetivo dar información? Vamos a hablar ahora con Paula Saucedo, ella es oficial del Programa de Protección y Defensa de Artículo 19. Paula, te agradezco mucho, no sé si ya la tenemos conectada. Paula, buen día, ya hemos hablado en otras ocasiones, qué cosa más terrible, yo no sé ya, no sabe uno, ¿no? Desde tu
propia trinchera, qué hacer, qué decir, porque no se está escuchando lo que decimos. Pues sí, la verdad es que es muy, pues ya, como tú bien lo decías en la introducción, es bastante hasta frustrante, porque no solamente por las organizaciones que acompañamos y que nos permiten. Uy, se está cortando. Bueno, se congeló la imagen y parece que tenemos algún problema con la conexión. Ya lo vamos a intentar de nuevo. No sé si ya me escuchas, Paula. Yo les escucho bien, sí. Decíamos, pues sí es bien frustrante, ¿no? Genera mucha impotencia porque pues son colegas, compartimos el oficio. Claro, no es lo mismo hablar desde el centro de la ciudad que pues estos colegas que están ejerciendo la profesión en la línea de fuego, ¿no? Y son quienes nos mantienen al tanto de lo que está ocurriendo. Totalmente, y lo que te mencionaba es justo que desde sociedad civil nos parece muy grave. La CIDH ha dicho al gobierno mexicano que pues pareciera que es bastante pasivo y lento en las medidas que está tomando para frenar la violencia contra la prensa. Nosotros registramos que cada 14 horas en este país se agrede a una persona periodista o medio de comunicación por ejercer el derecho a informar. Uy, si no lo hacemos y en por esto ahí los hace. ¿Me perdieron otra vez? Sí, te perdimos, se está como congelando. Si quieren que quite la pantalla y me escuchan mejor así. Ya estás, órale, buenísimo. Dale. Les decía, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha mencionado en varias ocasiones, incluso en nuestro informe anual. Lo hacemos por teléfono, ¿no? Lo hacemos vía telefónica porque me parece que es bien importante que Paula nos diga desde la sociedad civil, en este caso de artículo 19, pues cómo están viendo ellos las cosas, qué se está haciendo, ¿no? O qué ha estado pasando. Vamos, 12 periodistas asesinados solo en lo que va de este año y estamos a mitad de año. Yo no sé qué está pasando y qué ha cambiado en nuestro país. Antonio, pues no era parte, ya nos lo comentaba Miguel, de este mecanismo de protección a periodistas, pero yo no sé si esto hubiera cambiado en algo, ¿no? Cuando nos dicen que el sistema de protección lo que brinda es un botón, ¿no? Estos botones de pánico. Paula. Hola. Ya, te escuchamos ahora. Ya me escuchan. Ya. Disculpen con todo esto del internet. Lo sé, no te preocupes. El chiste es que podamos hablar al respecto. Pues justo les comentaba, Adela, que la situación es muy grave y se muestra grave por varias razones. Por supuesto los asesinatos, pero además que cada 14 horas registramos un ataque contra la prensa en México. El Parlamento Europeo que emitió una resolución de carácter urgente al Estado mexicano sobre la violencia contra la prensa. Y esto es importante porque la única otra resolución de carácter urgente que hizo el Parlamento al Estado mexicano fue cuando la desaparición de los 43 normalistas en Ayotzinapa. Otros gobiernos han mencionado al gobierno mexicano y han llamado al Estado a accionar acciones urgentes, justo porque la democracia es endeble y la democracia es de papel si la prensa está bajo ataque. La estigmatización que hace el presidente, pero no solo el presidente, diputados, senadores, gobernadores, cualquier persona contra la prensa, lo que hace es que muestra pues una cuestión sistémica de cómo el poder ve a la prensa y la ve como incluso pues como adversaria. Incluso el presidente ha dicho en sus conferencias matutinas: a la prensa no la veo como enemiga, la veo como adversaria. Y aquí creo que es muy importante, quienes nos están escuchando, que siempre que ustedes se enteren de un ataque contra la prensa, podrán estar de acuerdo o no con la línea editorial, con el medio, con lo que quieran. Pero el hecho de que se agreda a la prensa en un país también afecta nuestro acceso al derecho a la información, el derecho a la protesta,
cómo nos enteramos por quién votar y por quién no, qué medidas se están tomando contra la pandemia. Incluso nos enteramos cuando hay un bache, cuando hay un tráfico, etcétera. Todo gracias a la prensa. Sin duda, ¿no? A eso nos dedicamos, pues, a dar información, y una democracia sin información, pues no puede ser una democracia, ¿no? Y yo decía, Paula, que ya suman 12 los periodistas asesinados este año, y comentaba también que México es el segundo país más riesgoso después de Siria, solamente después de Siria, para ejercer el periodismo. ¿A qué se debe que estemos teniendo estos picos de violencia? Bueno, sobre todo ahora que estamos hablando del hecho más reciente contra Antonio, pero en general, ¿no? Uh-huh. ¿Qué está pasando? ¿Qué están detectando? Pues mira, son varias cosas. Uno, y lo puedo explicar, digamos, un círculo que se complementa. Es la impunidad. En México la impunidad es alta, es del 90%, esa es la media nacional. Pero los crímenes contra la libertad de expresión y contra la prensa es de casi el 99%. Es decir, es más alta que la media. De ahí, el vínculo que tiene el Estado, es decir, las personas servidoras públicas, en perpetrar directamente la violencia contra la prensa. Son personas servidoras públicas quienes más agreden a la prensa en México. No es el crimen organizado, no son los empresarios, no, son las personas públicas, servidoras públicas. Luego de ahí, si ves la impunidad, pues puedes entender por qué no avanza esta resolución y disminución de la impunidad. Ahora, y hay algo... Pues sí, adelante, perdón. Que se le quiere silenciar a la prensa y por eso se le ataca. La mayoría de los ataques contra la prensa están vinculados a coberturas e investigaciones de corrupción, seguidas de seguridad y justicia o nota roja. Y entonces entiendes por qué hay tanta violencia. Se les quiere silenciar por las historias que cuenta la prensa. Claro, lo que me estás diciendo es que no son atribuibles al crimen organizado y que hay otros actores involucrados. Totalmente. Hay ataques en los que sí está el crimen organizado involucrado, pero también es importante recordar que el Estado es la única instancia que está obligada a garantizar la protección. Y el hecho de que el crimen organizado tenga poder o no, también es o por contubernio con autoridades o por la ausencia de las autoridades. Paula, esta administración está entrando ya en su último tramo, ¿no? Faltan 2 años. La carrera para el 2024 ya comenzó. En materia de libertad de expresión, siguen pendientes muchos temas, ¿no? Muchísimos. Desde, mira, muy simple para resumirlo, las personas servidoras públicas tienen que respetar sus obligaciones y eso es desde tolerar la crítica, hacer mecanismos que justo prevengan la violencia contra la prensa. Políticas públicas, combate a la impunidad, combate a la corrupción. Un botón de pánico, ¿no? Claro, esas son medidas pues reactivas que al final no dan frente a los problemas estructurales que justo generan la violencia contra la prensa y no vemos estrategias realmente integrales de política pública que sí puedan pues cobijar a la prensa en este país. Sí, sin duda. Ahora, con todos estos temas pendientes, me decía ahora un compañero, ¿no? El director editorial de el periódico Expreso, Victoria, me decía, pues no todos los periodistas están bajo el mecanismo de protección. El caso de Antonio, pues no estaba, nunca consideró que su vida estuviera en riesgo y en peligro. Los temas de los que pues él escribía en el periódico estaban vinculados más a pues temas del agua, del campo, etcétera. En Twitter sí me decían era muy activo, muy crítico, ¿no? de la administración. Yo no sé
si esto que tú decías de que desde la mañanera siempre se está señalando el trabajo periodístico de uno, de otro, incluso hay una sección los miércoles que se llama ¿Quién es quién en las mentiras?, ¿no? Y señalan a periodistas con nombre y con apellido. Y esto sin duda pues nos pone en riesgo a todos. ¿Tú has percibido que desde los gobiernos estatales hay esta misma tónica, ¿no? De criticar y señalar a la prensa? Sí, totalmente. La verdad es que como hay una cuestión sistémica, la violencia contra la prensa desafortunadamente no distingue color de partido ni nivel de gobierno. En los 3 niveles de gobierno se replica esta estrategia de estigmatizar y de convertir al mensajero en el mensaje. Entonces, el debate público se centra en quién era el periodista o el medio en lugar de la investigación que estaba haciendo o la pregunta crítica o incómoda, entre comillas, por supuesto, que estaba haciendo esta persona periodista. Es una estrategia que están siguiendo todos los servidores públicos. De cualquier gobierno, de cualquier partido, de cualquier color. Sí. Ahora, Paula, ustedes como Artículo 19 han tenido y tienen contacto con autoridades, con derechos humanos, con organizaciones. A ver, cuéntame un poco eso. Tenemos contacto, bueno, principalmente con la Secretaría de Gobernación, con el mecanismo justo de protección a personas defensoras y periodistas, donde sí pues tratamos de coadyuvar con las autoridades, también con comisiones estatales y nacional de derechos humanos, con fiscalías. Desde este lado de sociedad civil también siempre pues hay una apertura. Sí, por supuesto tenemos una posición más crítica, pero eso también es pues parte de la labor que nosotros hacemos de observancia de los derechos humanos, pero sí coadyuvamos y buscamos incidir pues en la mejora de políticas públicas, de legislaciones, etcétera. Bueno, a ver, evidentemente algo no está funcionando desde ahí. ¿Qué les dicen, Paula? Pues hay varias cosas. Por ejemplo, en las fiscalías hay una cosa que pues hace falta recursos humanos, técnicos, hace falta muchísima más capacidades forenses, que puedan coordinarse más entre distancias federales y locales. También es cierto que están en una situación tan grave de derechos humanos de crisis en México, están rebasados. Eso también es cierto. Y justo esto de estar rebasados en todos los temas, desapariciones, feminicidios, homicidios, etcétera, es porque hay ausencia de medidas estructurales sistémicas. En México existen redes macrocriminales que generan que esta situación siga y no hay reglas de verdad de combate a la corrupción, de combate a la impunidad. Y entonces todas estas cosas que se hacen de manera individualizada y no estructurales, no integrales, pues van a ser pues no eficientes e insuficientes. Entonces, justo creo que falta esta más como mirada integral. Sí, y solamente se puede hacer con recursos. Esa es la verdad, ¿no? Sí. Y con voluntad política también. Y con voluntad política. Paula, te agradezco muchísimo, te mando un abrazo y estemos en contacto como siempre lo hemos venido haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Adela, un Paula. abrazo. Gracias. Hay un querido amigo, colega, con quien hemos trabajado pues desde hace muchos años en Imagen, es corresponsal de Grupo Imagen desde Tamaulipas. Adán Moctezuma, hemos hablado tantas veces. Adán, quizá nos perdimos la pista porque yo salí de Imagen, en fin, etcétera. Pero te agradezco mucho, Adán, que atiendas esta llamada. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Adela? Muy buenos días, con el gusto de saludarte siempre y bueno, lastimosamente en estas circunstancias. A ver, cuéntanos un poco de qué está pasando en Tamaulipas con los periodistas. En Expreso Victoria
pues ya van 3 periodistas asesinados o colaboradores del periódico. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo ejercen ustedes su profesión? En el caso tuyo, Adán, que reportas todos los días y que reportas todo lo que está pasando en este estado, que se replica en otros lados. Entiendo que tú ya no estás viviendo en Tamaulipas. ¿Saliste por esto del estado, Adán? Pues sí, tuve una situación. Yo fui periodista, me tocó la época, recordarás aquel terror de 2010, 2009, la época más complicada de seguridad, en donde los periodistas pues enfrentamos la dificultad de informar a la ciudadanía de las situaciones de riesgo, y eso implicaba cierta molestia en los grupos delincuenciales que pues actuaban en consecuencia. Precisamente yo salí de ahí y me dediqué a las fuentes económicas, pero la situación no ha dejado de ser peligrosa. Cuando se tocan fibras sensibles en intereses, pues hay una reacción. Evidentemente hay una reacción, y bueno, recordaremos que sí, tristemente el día de ayer nuestro querido amigo y ex compañero Toño de la Cruz fue asesinado hace 4 años, en mayo, recordarás, nuestro compañero Héctor. de imagen, Héctor González. mi querido hermano Héctor. Y incluso si nos vamos más atrás, Adela, recordarás que aquella ocasión por allá de 2010, cuando la Marina mata a aquel capo llamado Tony Tormenta, sí, claro, que un reportero del Expreso de Matamoros murió en el enfrentamiento. Entonces, de alguna forma ha estado ligado a la circunstancia de la inseguridad, pero ojo, sí quiero ser muy claro. Los periodistas de Tamaulipas somos muy responsables, en el sentido de que informamos y consignamos hechos, lo que hace un reportero. No hacemos hipótesis de si esto, si lo otro, si hay algún liga con alguna... Sí, todo eso. Entonces, por eso es muy extraño lo que ocurrió ayer. Toño de la Cruz no cubría información de nota roja, no se metía ni siquiera en nota política. Sí tenía un activismo muy intenso en redes sociales, muy acreditado en Ciudad Victoria, porque daba voz precisamente a injusticias que se cometían en la ciudad, en los diferentes niveles de gobierno, pero fuera de ahí nos resulta muy extraño esa situación. Anterior a esto, Carlos Domínguez en Nuevo Laredo, fue hace un par de años, ¿no? Como 2, 3 años, un periodista asesinado, independiente, y ya tenía tiempo que no existía algo así. Pero bueno, el riesgo no deja de existir, y creo que en estos momentos pues sí reina la zozobra, la incertidumbre, hay miedo, por supuesto, pero bueno, pues los periodistas de Tamaulipas son profesionales, son muy valientes, y pese a estas circunstancias, y tú mejor que nadie lo sabes, pues no dudan en reportar e informar lo que está aconteciendo, por peligroso que pueda ser, Adela. La verdad es que pues resulta inexplicable que siga ocurriendo esto. No es el primero, van 12 periodistas asesinados en lo que va de este año, y pareciera que pues hay oídos sordos a esto que está pasando, ¿no? Pues mira, incluso las denuncias, las redes sociales han cobrado una relevancia fundamental en complemento con el periodismo, porque muchos medios de comunicación, llamémosle, y no me gusta el término, pero convencionales o establecidos. Tradicionales, digamos, les llamo. Exacto. Pero los periodistas empezaron a construir marcas personales en los medios de comunicación ante la necesidad de comerciales, profesionales, por lo que llamémoslo como sea. Uh-huh. Pero en esas circunstancias sí la información ahí tiene menos filtros que las empresas establecidas de medios, principalmente por razones comerciales. Sí.
y eso ha elevado los niveles de información, el nivel de información ruda, crítica, por supuesto propositiva, pero no deja de ser un blanco sensible para que la labor informativa del periodista enfrente obstáculos, enfrente amenazas y consecuencias de los intereses que pueda tocar. Recordar que Tamaulipas tiene una tradición lamentable de inseguridad, y a últimas fechas esas cosas que creíamos ya superadas hace años pues se volvieron a dar. Hace unos días balaceras en bloqueos en Matamoros, balaceras en Mate, crímenes de policías. Entonces sí es un momento que se torna complicado. Y caray, sí es urgente que los diferentes niveles de gobierno fortalezcan el entorno para que la labor informativa de los periodistas, su integridad y su profesionalismo no estén en riesgo. Es que además matar a un periodista es matar y acallar voces, ¿no? Y el deber de un periodista es señalar, criticar, cuestionar, ¿no? Disentir quizá, pues de los actores políticos y de cualquier actor que esté representando pues un poder en el Estado, en el país. Ese es nuestro trabajo finalmente, Adán. Tú tienes también muchos años en esto y entiendo lo que me dices. Nosotros solamente señalamos hechos, ese es nuestro trabajo, informamos de los hechos. Pero pues nuestro trabajo también, al mismo tiempo de informar hechos, es cuestionar. Es como si ahorita no dijéramos que nada más consignáramos el hecho del asesinato de Tony y no dijéramos de manera contundente qué es lo que está pasando en este país, ¿no? Donde hay un permiso para matar. Claro. Acallar una voz crítica es un golpe a la democracia, ¿no? Y una necesidad comunitaria de sin duda. La misión de Toño, él siempre lo asimiló así, porque su crítica no solo fue para este gobierno en turno, gobierno estatal, los gobiernos municipales, él era ese vínculo. Yo me lo encontraba y platicábamos y me decía, mira, me están mandando esta información, o sea, que estos funcionarios se están pasando de listos con estos empleados, o mira, ellos mismos me mandan la información. El daño que este crimen le ha hecho a la capital de Tamaulipas, por citar solamente un ejemplo, es horrible, porque si Toño, que denunciaba y criticaba con nombre y apellido omisiones, responsabilidades, presuntas corruptelas de los actores políticos con esa valentía que lo caracterizaba, ¿ahora qué queda? Ya no habrá nadie. ¿Quién se va a volver? O sea, exactamente. En los hechos de la nota roja es como lo deportivo, el dato duro es el que tiene que plasmarse, pero en las injusticias que vemos, en el deterioro que hay de las condiciones en las que vive una comunidad, ahí no se puede ser imparcial. Ahí hay situaciones que llevan nombres, y eso era lo que hacía Toño. Con mucha responsabilidad, mucho oficio periodístico, él era eco de eso que la sociedad necesitaba que se expresar con nombres y apellidos. Entonces, ¿qué tan cercano fuiste a Tony en su momento, a Héctor? Pues, ¿conociste a su familia? ¿Hablaban? Sí, yo fui 5 años, varios años, más años, jefe de información del periódico Expreso, ahí en Victoria, y Toño era parte del equipo de... Llevaba muchos años trabajando ahí. Sí, Toño llevaba más de 20 años trabajando en el Expreso, periódico líder de Ciudad Victoria, con sus expresiones en Matamoros, en Mante y en Tampico. Y Toño siempre
volcado hacia las fuentes agropecuarias, Adela, y de medio ambiente. Insisto, Toño no se metía en el trabajo del Expreso de Toño, no era de otra No era cosa. su fuente, digamos. Ni seguridad ni política. Okay. Entonces, por eso es muy extraño lo que ocurrió ayer, el lamentable hecho. Y sí, lo recuerdo como un compañero ejemplar, muy culto, muy de un oficio periodístico y un olfato periodístico que da la experiencia y la gran capacidad y sensibilidad social que tenía Toño. Un padre amoroso con sus hijas y su familia eran el centro de su vida, dedicó su vida a proveerlas, a hacerlas felices. Y bueno, pues ayer la más pequeña de ellas lo acompaña en estos trágicos acontecimientos y bueno, esperemos que salga adelante de esta situación. Pero sí, Toño, un tipazo, lo que te puedo decir de él, es un tipazo, un profesional. Y bueno, ahora desde que lo veía yo en las redes, más allá de la relación natural de unas redes sociales, era la admiración a un periodista valiente que se atrevía a denunciar irregularidades, anomalías, crítico muy fuerte del gobierno estatal, pero de los gobiernos municipales también. Y de estos y de los anteriores, es decir, llevaba muchos años. Totalmente, o sea, no era un periodista de moda, ni tenía nada personal, ni nada con algún político en turno. Él denunciaba las irregularidades y eso lo hizo trascender. Por eso Victoria hoy día está triste, la ciudad está... vive en la zozobra y incertidumbre porque bueno, nos han quitado una voz que era un referente para denunciar lo malo que ocurre y también las cosas buenas. Entonces sí es una tristeza muy grande lo que le pasó a nuestro querido Toño. Y lo menos que esperamos es que se haga justicia, pues ese clamor tan más grande que hay ahorita. Pues sí. Adán, te mando un abrazo. ¿Dónde estás ahora, me decías? Yo vivo en San Luis Potosí. En San Luis Tengo muchos Potosí. años ya aquí viviendo en San Luis Potosí. Tan bonito San Luis. Sí, pero digo, sigo yendo a Ciudad Victoria, pues las circunstancias en las que salí pues no me han permitido cerrar y no quiero cerrar mis ciclos con mis amigos. Todavía, de repente, tú sabes, me da el tema de la economía, escribí la economía en Tamaulipas y sigo colaborando para algunos blogs y noticieros de por allá. Y aquí, bueno, pues no es cosa menor la situación que se vive. Es lo que te iba a decir, tan bonita San Luis Potosí y otra vez, ¿no? Que parece que no hay estado que se salve de esto. Sí, porque te imaginarás, estamos rodeados de Zacatecas. Claro. Horrible. Guanajuato, ni se diga. Ni se diga. Y ahora Tamaulipas, que bueno. Pero pues diría el clásico, aquí nos tocó vivir. Así es, pero no debemos permitirlo, no podemos verlo como parte del paisaje, ¿no? No. Y seguiremos hablando y... Sí, o sea, no es posible que, Adela, yo la última vez que hablé contigo como tu reportero de imagen fue aquella, hoy hace 12 años, cuando el crimen de Rodolfo Torre. Claro, sí, claro. Y que estábamos días intensos de esa situación, y no es posible que tantos años después... 12 años después sigamos hablando un crimen nos siga siendo motivo para reflexionar sobre las comunidades donde vivimos, las ciudades y la peligrosidad, y en este particular caso del crimen de nuestro queridísimo amigo Toño. Un abrazo, Adán, te agradezco mucho. Siempre a tus órdenes. Gracias, Adán. Un abrazo. Gracias, muchas gracias, Adán. Híjoles, qué